La desobediencia del rey Saúl y su consecuencia. Leamos con la ayuda del Señor en el libro de Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 19. Dice: ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? Versículo 23. Al final dice: Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hasta aquí está bien, y que el Señor bendiga y prospere su palabra en nuestros corazones. Amén. Sabe, apreciado amigo, en el versículo 1 de este capítulo encontramos a Samuel ungiendo a Saúl por rey sobre el pueblo de Israel. Y Samuel le dice que esté atento a las palabras de Jehová. Pero luego encontramos en los versículos que hemos leído algunas cosas importantes, el cual usted debe de estar atento. En el versículo 19 encontramos el rechazo a la palabra de Dios. Samuel le hace la pregunta a Saúl: ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Saúl rechazó la palabra de Dios, y teniendo en poco la palabra de Dios, hizo todo lo contrario a lo que Dios le había mandado. Luego en el versículo 23 encontramos la consecuencia de no haber escuchado atentamente la palabra de Dios. Por Saúl haber rechazado la palabra de Dios y haber hecho lo contrario a lo que Dios le había mandado, él estaba siendo desechado por Dios. Qué triste o qué tristeza habría de haber sido para Saúl oír estas palabras. Estaba siendo desechado por el mismo Dios que le había ungido como rey de Israel. En el versículo 24 encontramos un arrepentimiento. Saúl reconoció que había pecado. Saúl había quebrantado la palabra de Dios y por temor al pueblo consintió a la voz de ellos. Y en el versículo 26 encontramos un triste resultado como consecuencia de haber pecado, de haber desechado la palabra de Dios. Pero sabe, ya era tarde para su arrepentimiento. Sabe, amigo oyente, este cuadro tan triste nos representa la condición del hombre y la mujer sin Cristo en su corazón, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántas personas hasta el día de hoy rechazan el oír la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo lleva usted, amigo oyente, rechazando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas por temor consintiendo a la voz del mundo, esclavo del pecado, corriendo el gran peligro de perder tu alma por toda la eternidad? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo de los placeres pasajeros de este mundo, andando por el camino ancho rumbo a la perdición eterna? Amigo oyente, no esperes a que sea demasiado tarde para reconocer tu condición espiritual delante de Dios. No hagas como Saúl, que reconoció su pecado muy tarde. Dios habla a través de su palabra. En San Mateo capítulo 10, versículo 33, encontramos: Y cualquiera que me niegue delante de los hombres,
yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. San Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El peligro, amigo oyente, de rechazar la palabra de Dios. El peligro de rechazar la invitación a ser salvo por parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo pronunció aquellas palabras en San Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero qué triste el final de los que rechazan, apreciado amigo, el oír la palabra de Dios. Qué triste el final de los que rechazan la invitación de parte de Dios a ser salvos. Y de los que siguen viviendo en la misma condición espiritual delante de Dios. Es un triste final. San Mateo capítulo 13, versículo 46. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Oh amigo oyente, venga Cristo, aquel bendito ser que le fue necesario padecer muchas cosas y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Aquel que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hebreos capítulo 3, versículo 7 nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es urgente, apreciado amigo, que usted pueda meditar en su condición espiritual de pecador perdido, destituido de la gloria de Dios, y venir aquel que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, quien se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí en aquel madero Él derramó su preciosa sangre. Pero no todo quedó allí. Él fue bajado de aquel madero, llevado a un sepulcro nuevo, y al tercer día, como estaba escrito en su palabra, resucitó entre los muertos, y está sentado en la diestra de la majestad en las alturas. Venga Cristo y sea salvo, sea salva, desde hoy y por la eternidad.